la mañana, 45 minutos, recibimos a Pablo Romá, entonces, que nos va a estar hablando en el día de hoy, a horas de que termine este suplicio, de algunas consideraciones que tienen que ver con el cierre de campaña. Se va a llevar a cabo en el día de hoy, pero algunas consideraciones, Pablo, que nos gustaría puedas desasnarnos si llegamos a ese punto. Bueno, vamos a ver. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué habíamos dicho nosotros, o por lo menos yo, no quiero involucrar a mis compañeros, una genialidad, dije, por eso no los quiero involucrar. Está muy bien. Claro. Para que sea todo tuyo. Para que sea todo mío. No, bueno, más o menos coincidíamos. Para que te voten a vos. Claro, para que te voten solo a vos. Más o menos habíamos coincidido en que, por lo pronto, para estas PASO, no había habido una campaña con muchas estridencias. ¿Podrías confirmarnos o lo que pensé es una gilada? No, es una genialidad. No, yo comparto. No hay grandes estridencias. Yo creo que lo que... Digamos, en primer lugar es una elección muy importante esta, me parece. Yo creo que lo que va a marcar esta elección es cómo quedan posicionadas las fuerzas entre los distintos espacios, y creo que a partir de ahí cómo se lean las diferencias de cara a octubre va a ser fundamental. Creo que no hay grandes estridencias porque me parece que las dos fuerzas principales hoy están queriendo captar un sector de voto que no le pertenece. Entonces tratan de mostrarse más moderados, más, digamos, como más neutros, más acorde a un sector que hoy no está totalmente definido. Entonces me parece que ahí no hay grandes estridencias, como vos bien decís, grandes brillos en la campaña. Que eso significa propuestas, digamos, ¿no? ¿Cómo definirías al indefinido? No, bueno, es muy difícil. Hoy yo creo que quienes no tienen una posición clara oscilan entre, digamos, entre dos tensiones. Uno entre pasado y futuro, en primer lugar, y otro también que tiene que ver con la situación económica. Me parece que esas dos tensiones cruzan mucho a los que hoy no están definidos, porque quienes están definidos tienen o pueden tener una posición ideológica más clara o una posición, como se dice ahora, más subjetiva, emocional, que los define, pero también hay un sector que está cruzado por esas dos tensiones, es decir, algo que tiene que ver más con el antikirchnerismo de alguna manera y por otro lado con la cuestión económica, que hoy es para un sector importante de la población es muy compleja, ¿no? Pablo, ¿se muestran cautos o son lobos disfrazados de corderos? Bueno, eso es un buen ejercicio para la ciudadanía. Me parece que pensar un poco en esa clave es interesante también para poder discernir de alguna manera lo que es la construcción discursiva en las campañas y lo que después han sido, digamos, porque son dos fuerzas que son una que es gobierno, otra que fue gobierno, que tienen ciertos desgastes, que se conoce cómo han gobernado. Entonces me parece que de alguna manera también la construcción discursiva de alguna manera me parece que apunta a veces a solapar o a esmerilar ciertos rasgos que han tenido las gestiones. Sí. Ahora, me parece que esa discusión o esa pregunta es muy interesante para romper a veces lo discursivo y poder ir un poquito más allá de lo que expresan cada una de las fuerzas. Es cierto que, digamos, las fuerzas hoy, para ponerlo básicamente en dos cuestiones, el kirchnerismo y el PRO solo no pueden gobernar, han necesitado hacer acuerdos, por eso la conformación de estos frentes que han ampliado a distintos sectores políticos, como también para tener un poco más de legitimidad social, porque es cierto que son dos fuerzas desgastadas. Ahora, me parece que en ese proceso hay una construcción discursiva que tiende a mostrarse más moderado. Ahora hay que ver si esa moderación implica una lectura nueva de la coyuntura política, económica y social, o como vos decís, es una pantalla, digamos, ¿no? Vamos a ver estamos cerrando campañas, vamos a verlo a Macri, ayer cerrando la campaña. Este domingo 11 de agosto necesito que nos acompañen con su voto para que sigamos adelante, para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables, imparables. Por
eso despido. ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Argentina! Y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos y porque amamos este país, porque es nuestro país. ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Bueno, un Macri efusivo, ¿no? También recordemos el carajo de antes de ayer. ¿Por qué ese cambio, no? Mira, yo creo que de alguna manera el presidente tiene que mostrar convicción, digamos, ¿no? En una coyuntura económica que lo ubica como el principal responsable. Creo que tiene que mostrarse convencido de lo que está haciendo y me parece que la forma que han elegido en términos estratégicos ha sido esta, digamos, ¿no? Eso es lo que, por eso te decía, discúlpame, ¿no? Lo de la oveja disfrazada, el lobo disfrazado de oveja. Es decir, ¿por qué yo debiera suponer que una efusividad significa estar convencido de lo que dice? ¿Por qué debiera entender que si Alberto Fernández dice no pago las LIC y después dice no, y se muestra en una bandera blanca con la Corpo y que da mensaje al mercado y que después no tenga una rigidez del núcleo duro del kirchnerismo? O sea, ¿por qué yo debiera entender que ahora Mauricio Macri es un líder napoleónico que entra a París para reconquistarla? Bueno, me parece que tiene que ver con la etapa de la campaña, digamos. Vamos a un proceso electoral de 2 instancias, posiblemente 3. Yo creo que en esta instancia, más allá de quién gane, quién salga primero o segundo, lo que se está jugando es cómo van a acumular fuerzas, digamos, ¿no? Por eso decía la importancia del posicionamiento de los distintos espacios en esta elección. Y en ese sentido me parece que ese acumular fuerzas implica también hablarle a sectores, digamos, ¿no? El gobierno le está hablando fundamentalmente a un sector que, como se viene diciendo, está desencantado, ¿no? Que ve que confió en el gobierno y que hoy ve que la situación económica, social no es como esperaba, entonces entiendo que el gobierno necesita mostrarse más seguro frente a ese sector, y en el caso del kirchnerismo me parece que también intenta tener una cercanía con sectores que han sido esquivos a esa fuerza política. Entonces me parece que en ese sentido la moderación, digamos. Ahora, después qué va a pasar ya es otra instancia, y cuando empecemos la semana que viene, el lunes, ya la campaña va a cambiar, digamos, ¿no? Claro. Va a tomar otro tenor. Ahí escuchaba cuando venía para el canal una entrevista que le hacía Nelson Castro a Mario Negri, figura importante de Juntos por el Cambio en Córdoba. Y los dos coincidían en algo que me parece interesante, porque ahora estamos hablando todo el tiempo de quién gana por cuánto y esto, ¿verdad? Y decían, bueno, el que gane las elecciones el 10 de diciembre va a tener que llamar al otro y van a tener que darse cuenta de que la situación de la Argentina requiere que se gobierne con consensos mucho más importantes de los que estamos acostumbrados, por la situación del país. ¿Cómo lo ves vos? Porque digo, estamos muy concentrados en los porcentajes, en los números, en las estrategias, pero el tema es después gobernar el país, no solo ganar una elección. Sí, yo, comparto lo que vos decís. Creo que lo que se trata, más allá de los números hoy, es que las dos fuerzas están tratando de generar, en términos electorales, un cierto consenso. Están tratando de ganar sectores que no venían siendo propios, y eso creo que tiene que ver con un consenso también para poder llevar adelante las políticas que tienen planteadas en la agenda los distintos, tanto Juntos para el Cambio como el Frente de Todos. Me parece que hoy al gobierno le ha costado mucho tener un proyecto hegemónico, ¿no? Sobre todo pensando que la estrategia de acumulación no le funcionó del todo, porque hay un sector que está muy relegado en términos económicos, y me parece que esos dos conceptos son claves para entender esta campaña, que es muy distinta a la de 2015, que era, continuidad con cambio, cambio con continuidad. Hoy se está planteando otra discusión y de alguna manera se está planteando cómo la fuerza que esté en condiciones de ganar puede generar
un proyecto hegemónico que le permita aplicar esas medidas a partir del 10 de diciembre, porque, digamos, hoy tenés que resolver qué pasa con la deuda, el rol que va a tener el FMI en tu gobierno, cómo vas a reactivar el aparato productivo, cómo vas a generar trabajo, digo, cuestiones de fondo que son muy complejas, y para eso necesitas lo que en sociología llamamos fuerza social, digamos, porque si vos no tenés esa fuerza social, y bueno, es difícil poder llevar adelante esas políticas. En el caso del gobierno, digo, que queda planteado, por ejemplo, lo de la reforma laboral. Si el gobierno no tiene una fuerza social que pueda sostener esa política, va a ser muy difícil que el gobierno pueda llevarla adelante. Pero alguien, o sea, o lo mismo, cualquiera de los dos gobiernos va a tener que llevar adelante una reforma laboral. Ponele, como ejemplo contrario, si en el caso de que ganara Alberto Fernández, como vos dijiste, no pago las LELIC, bueno, va a tener que tener un apoyo social suficiente como para poder llevar adelante esa política, si no va a ser muy difícil. Entonces digo, uno y otro necesitan esa fuerza, porque también estamos en una sociedad y fundamentalmente en un electorado muy partido. Entonces me parece que necesitan construir esa fuerza que hoy por sí solo no tienen. Vamos a escucharlo Alberto Fernández ayer en Rosario y la frase con Cristina: no me peleo nunca más. Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Porque en realidad también nos había pasado lo que le pasó a muchos argentinos. Y la política nos había distanciado. Y un día nos dimos cuenta que nuestra distancia solo había favorecido que se instale en la Argentina esta realidad penosa que todos vivimos. Y entonces, Cristina, mi primera palabra quiere ser una palabra de agradecimiento a Cristina. Porque yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Bueno. Y bueno. ¿Qué vamos a...? El tono es siempre todo acá, ¿no? De todo, digo. Claro, porque una cosa es yo me peleo con vos y otra cosa es que yo después te dilapide. Pues yo me puedo pelear con vos. Che, Nacho, tu relación con Pablo Romá. Mirá, la verdad, terminamos muy mal, prefiero no hablar. Fin. ¿Estoy peleado? Sí, estoy peleado. ¿Por qué? Mirá, no te lo voy a contar a vos, yo ya se lo conté a Pablo Romá, porque yo estoy peleado con Pablo. Ahora, cuando vamos un ratito para atrás y agarramos dos audios, decimos, pará. Bueno, existen las reconciliaciones y bueno, y ahora, qué difícil, pueden no pelearse y también tener diferencias políticas, digamos, ¿no? Porque en política la gente se pelea, pero también existe que hay muchas diferencias, se comparten distintos espacios, bueno, aunque sean siendo amigos. Pero digamos. las diferencias políticas que se planteaban eran irreconciliables, no eran tibias diferencias políticas. No, pero, digamos, no? Más en serio, digo, me parece que hay una cuestión que bueno, que han llegado... Un poco lo que dice Sergio Massa también, digamos, ¿no? Y lo dice también Alberto Fernández y también lo dice Cristina Fernández. Bueno, han dejado de lado sus diferencias atrás porque entienden que bueno, que la oposición necesita estar unida porque si no pueden porque ser hay más diferencias con la competitivos. oposición. Sí, me parece que no pueden ser competitivos para generar una propuesta distinta al gobierno. Entonces me parece que en ese sentido han hecho bueno una concesión a sus disputas, que como vos decís, bueno, que han sido muy, muy claras, muy fuertes y muy puntuales. Ahora, ¿eso pesa a la hora al indeciso? ¿Eso le pesa o no? Eso depende, es muy variable, digamos. Hay gente que siempre uno puede decir, mira, la unidad siempre suma, pero a veces no, digamos. Y yo creo que hay un sector que ve con cierto descrédito esto y hay otro sector que lo necesitaba. Me parece que, por ejemplo, un sector nosotros veíamos que
aquellos que habían votado a Sergio Massa en 2015, de 3, 2 veían bien a Mauricio Macri en aquel entonces, y hoy la ecuación se invertía, digamos, ¿no? 2 veían mejor a Cristina Fernández de Kirchner y 1 a Macri. Entonces me parece que también ahí hay una presión. Por ejemplo, Sergio Massa representa o quiere representar a un sector de la pequeña y mediana empresa, digamos, y ese sector de la pequeña y mediana empresa hoy ve mejor a Cristina Fernández de Kirchner que a Mauricio Macri, digamos, por la coyuntura. Entonces también no es que solamente son acuerdos en la cúpula, sino que expresan movimientos por abajo. Me parece que ahí quienes quieran representar a esos sectores sociales, bueno, tienen que ubicarse políticamente un poco en relación a lo que esos sectores están demandando. Entonces me parece que cuando yo entiendo y me parece válida la discusión en términos de, bueno, pero si se dijeron de todo ahora se juntan. Bueno, pero también porque a los sectores que representan hoy, esos sectores están demandando una unidad o, si querés, un cambio o algo distinto. Entonces me parece que tiene que ver más con eso, lo entiendo más por ahí. Sí, es un poco el juego de la política, ¿no? Es un poco el juego de la política, sí, en la política, vieron que dicen que se enoja pierde, digamos. Sí, bueno, esos son conceptos para mí, Pablo, esta cuestión de... Porque, en todo caso, la disputa, pelea, debate, distanciamiento, el adjetivo que querramos ponerle, de Alberto Fernández con Cristina Fernández, Alberto Fernández hasta lo ha hecho público y si bien sus dichos fueron fuertes, siempre fueron en un rango de postura firme. Podía sonar agresivo, ¿no? O crudo, pero siempre fue dentro de un marco de respeto. Y pido perdón, a este hijo de puta hay que invocarlo. Era una conversación pinchada. ¿Me explico? O sea, estoy hablando de Cristina sobre Sergio Massa. Sí, una escucha Digo, ilegal. como antes, mira, perdón que salte de tema. Sí. Roberto Perfumo decía de Batistuta, nunca vamos a saber lo que Batistuta hace mal porque no lo hace. Entonces yo tampoco me como la que Macri de golpe es de gol, porque grite carajo, o porque no lo sabe hacer. No sabe elevar el tono de voz para parecer Alfonsín, para parecer, no quiero nombrar otro más líder, pero no me la como. Y Cristina misma. ¿Cómo? Cristina misma. Cristina misma, pero que hasta Cristina ni siquiera necesita elevar demasiado. No. O sea, ya su impronta, su carisma, cómo habla y demás, alcanza y mega sobra. Digo, ¿me entendés? Digo, tal vez yo le creería más a Macri si el tipo dijera en su tono lo que él está convencido de decir. Por eso digo, no me creo ni una cosa ni la otra. No, desde ya, digamos, volviendo al principio de esto de la... Digo, uno tiene una figura como Carrió, digamos, ¿no? Que si no, Carrió no podría formar parte de ningún espacio, claro, digamos, ¿no? Sería un monobloque. Claro, y en ese sentido, bueno, hay una cuestión política que va más allá de las diferencias y las declaraciones, digamos, sí, de hecho con Pichetto pasó lo mismo. Con Pichetto 2 días antes estaba en contra. Exactamente, digamos, ¿no? Forma parte de todos los espacios eso porque forma parte de la política. Y después me parece que yo coincido, a Macri se lo notó mucho más genuino en la campaña de 2015. Hoy se lo ve un poco más incómodo. Claro. Me parece que como yo comparto lo que vos decís, me parece que este tono de levantar el tono no le queda muy bien, no es muy genuino. Habrá que ver cómo lo entiende el electorado, pero me parece que siempre lo genuino es lo que mejor va. Me pareció mucho más genuino su enojo con trabas, con balbuceos y demás. El 1 de marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias, en donde ahí lo que dijo, cuando se enojó dijo, esto que me insulten habla más de ustedes que de mí. Ahí me pareció más genuino, una reacción más genuina que la del no se inunda más. Sí, totalmente. Aparte también en una campaña nacional, con un proyecto, digamos, muy de la capital, de un barrio muy puntual, me parece que es difícil también. Cuando rompen, perdón Pablo, cuando rompen cualquiera de ellos el libreto es donde me parece que todo funciona, ¿no? Porque me parece que cualquier ciudadano se da cuenta de que todos están coacheados y que a todos le dicen hay que hacer o no hay que hacer. Digo, cuando rompen eso es mejor, ¿no? Sí, yo creo que igualmente es necesaria una perspectiva estratégica
digamos, ¿no? Hay que tener un guión, no hay que perderlo. Ahora, cuando vos sos más flexible respecto de ese guión, te podés mostrar más genuino, digamos. Claro. Si no, quedás muy acartonado. Bueno, un poco entiendo que lo que a ustedes les pasa como periodistas también, digamos, Sí, en la medida sí, que sí, ustedes sí. pueden estar más sueltos con lo que tienen que decir, queda mejor que cuando uno está más duro. Esto le pasa a todos los políticos y es muy difícil sobre todo porque no están muy acostumbrados a la exposición. Bueno, salvo en el caso de la expresidenta, que es una oradora, digamos, tiene Brillante. cualidades de oradora muy buenas, digamos. Al resto, lo mismo a Alberto Fernández, le ha costado también hacer los discursos. Son discursos muy cortos, digamos, ¿no? Y uno ve que ahí hay algo como que le falta un poco. Sí, una Sí. gimnasia. Bueno, hablando de Cristina, ayer en el cierre de campaña en Rosario, hacía mucho que no la veíamos, ¿no? Así en un acto de campaña, y esto decía. La tarea de todos nosotros, de todas nosotras, debe ser hablar, persuadir y seguir construyendo, porque necesitamos los argentinos y las argentinas de a pie, necesitan imperiosamente que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno en la República Argentina. Y ese tiene que ser Alberto Fernández, presidente, que estoy segura va a desarrollar una tarea espléndida como lo hizo cuando lo acompañó a Néstor. Bueno, ahí la veíamos. También en un tono vicepresidente. Claro. No puedo estar más efusivo, más arriba que el presidente, que el precandidato a Es verdad, presidente. Bueno, es verdad. ubicada, ¿no? Ubicada. Decir, bueno, No, totalmente. sé Me dónde parece juego. que Cristina Fernández de Kirchner asumió el rol que decidió asumir y lo está haciendo muy bien porque no le hace ninguna sombra a Alberto Fernández. Obviamente, lo que decíamos recién, tiene mejores cualidades como candidata a presidente que Alberto, digo, porque nunca lo ha sido, nunca ha sido un dirigente. Él ha sido un técnico siempre. Claro, ¿no? siempre más bien, digamos, un armador, una persona de los núcleos duros, pero no con el carisma de un candidato. A veces el carisma del candidato no tiene que ver con su capacidad política. No, es carisma. Es carisma y hay figuras que son mejores candidatos que políticos, digamos, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández tiene más cualidad de político que de candidato. Y en el caso de la expresidenta me parece que combina las dos cosas porque me parece que ha sido la que organizó este plan, este proyecto, sobre todo también pensando en lo que fue la designación de Alberto Fernández, que fue una movida que dejó un poco ahí con la boca abierta a todo el arco político, obligó al resto de las fuerzas a tomar algunas decisiones. Sí, es verdad. Entonces me parece que bueno, pero creo que sí, que está como muy centrada en su rol y ha hecho una campaña fundamentalmente a partir de la presentación del libro, que yo creo que lo ha ayudado mucho a Alberto Fernández, como darle más cuerpo de candidato. Cuando no está la expresidenta me da la sensación que Alberto Fernández se disbuja más como candidato, sobre todo en términos de la necesidad de plantear los temas de agenda, ¿no? Claro. Porque Cristina Kirchner lo que marca para el electorado es el anclaje al núcleo duro del kirchnerismo. Alberto Fernández Claro, se más aleja peronismo. un poco del núcleo duro. Por eso esta cuestión de la moderación y demás. Sí, bueno, sí. para el votante que dice, Pablo, en la calle está, voy a votar a Cristina. Totalmente. O sea, está dividido el voy a votar a Cristina, Fernández. Pero, o sea, el enganche del Fernández es Cristina. Totalmente, los votos los aporta Cristina. Eso queda claro, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, el rol que tiene Alberto me parece que tiene que ver con eso, pero también hay algo que tiene que ver con la propia dinámica de una campaña y con la configuración de un candidato, digamos. Nosotros, no sé, lo veíamos hace 3-4 semanas a Alberto Fernández haciendo esfuerzos enormes, diferenciándose de cuestiones como la libertad de prensa, Clarín, el memorándum con Irak, digamos, con Irán. Tiene que diferenciar de Cristina, de Macri, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no podía plantear una agenda propia. A los 2-3 días apareció Cristina
en la presentación del libro, puso el eje de la economía y la agenda empezó a cambiar para Alberto Fernández y empezó a poder hablar de las cuestiones económicas y ahí empezó a poder configurarse como más candidato. Entonces, en ese sentido, me parece que la expresidenta tiene un rol muy clave en esta campaña, jugando de dos, pero también apuntalando y sosteniendo al candidato, que es la primera vez que enfrenta una campaña de este tipo. Y en el caso de que la fórmula gane la presidencia, ¿cómo crees que va a jugar? No, yo creo que, bueno, eso se va a mantener así. Hay que verlo. El rol del vicepresidente es un rol muy institucional, digamos, no tiene un gran peso político en las decisiones. Pero ella no es cualquier vicepresidente. Yo creo que, por eso digo, en términos institucionales, ahí tiene un límite. Después, en términos políticos, lo que comúnmente decimos por abajo, bueno, habrá que ver qué peso tiene. Yo entiendo que hay una lectura de que las condiciones no son similares ni a las de 2007, ni las de 2010, ni las de 2011. Yo te iba a decir, si Alberto Fernández recibe el apoyo de Cristina que no recibió Scioli. Sí, totalmente, desde ya. Y los gobernadores, ¿no? También muy importante ayer. Yo creo que la foto de ayer más importante es esa, digamos, ¿no? La firma del acta con porque hubo como un acuerdo, una cosa así hicieron. Sí, ¿no? hicieron un acta compromiso. No me queda claro qué compromiso asumieron, pero digo, lo importante de ahí me parece que era la foto de Alberto Fernández con los gobernadores, otros precandidatos, o digamos otros que estaban por ser electos, o digo precandidatos y otros que están por asumir. Pero más cerca de la mirada federal de Macri que de la mirada más tendiente al unitarismo, al unitario que tenía Cristina en este caso. Quiero decir, el vínculo con los gobernadores, dicho por ellos mismos, ¿no? Sí, me parece que bueno, que ahí habría que analizar bien digamos, la estrategia de gestión que ha tenido el gobierno de Cristina con los gobernadores, que era mucho más directa, mucho más lineal, digamos, y hasta diría más vertical. Me parece que bueno, eso al kirchnerismo, eso lo ha pagado muy caro, sobre todo en 2015. Ahora me parece que esto implica también pensar en esto, ¿no? En estos acuerdos, en estos consensos para llevar adelante esas políticas. Hoy sin el apoyo de los gobernadores es muy difícil tener un proyecto de país. Claro. Creo que esto lo veníamos diciendo ya hace un tiempo. Los gobernadores también tienen que comprometerse más a un proyecto de país, no solamente pensar que administran una provincia y la discusión de los fondos con el gobierno nacional, sino también involucrarse más con un proyecto de país. Me parece que algunos lo han entendido así y han dado un paso en este caso para Alberto Fernández, pero también hay otros gobernadores que han tenido ciertas concesiones con el presidente Macri, que lo han ayudado mucho a gobernar, digo, el caso de Schiaretti, ¿no? Sí. Como para poner uno. Me parece que en ese sentido hoy, si no se tiene el apoyo de los gobernadores, que son hoy figuras de mucho peso, es difícil también tener un proyecto nacional y poder llevarlo adelante, ¿no? Hablando de gobernadores, vamos a escuchar a María Eugenia Vidal anoche en Intratables. Todas las variables económicas nacionales han empeorado. Usted no habla prácticamente de economía, aunque son un equipo. Quiero que me diga si sí o no, si Vidal es Macri y por qué. Porque me consta, y me lo han dicho gente de Cambiemos, que esconden a Macri en la boleta. ¿Por qué lo esconden? Primero, mañana vamos a cerrar la campaña juntos, así que muy escondido no está. No, el acto más boletas, importante, ¿sabe? el acto más importante de campaña es eso. Pero te digo a vos lo que le dije a otros periodistas. Otra vez, mira si alguien va a doblar por cómo le dan la boleta doblada. Gobernador, está la orden. Está la orden de que vaya último, no muestren la cara de Macri. No hay ninguna, pero es un disparate eso. La gente sabe que elija, no subestimemos a los bonaerenses, primero. Segundo, lo conozco a Macri, trabajo con él hace 16 años. Y la gente me ha visto con él no sé cuántas veces, así que sería difícil pensar que lo podemos esconder. Todo el mundo sabe que somos un equipo. Pero hay algo que sí te digo. Vidal no es Macri, Vidal es Vidal. Vidal no es Heidi, Vidal no es una hada virginal. Vidal es Vidal. Es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires. Y al que no le gusta, que se la banque. Muy bien, mira. Bueno, Pablo. Se repite el escenario fuerte Pablo. en Intratables, ¿no? Con Vidal. Sí, me parece que igual son cuestiones menores, lo de la boleta y eso me parece que no
no tiene tanta... Digamos, yo creo que desde ya cada dirigente mantiene su individualidad, su perfil, y en ese sentido estoy de acuerdo, pero también entiendo que Vidal es un aporte muy importante para Macri. Digamos, Macri sin Vidal hoy sería otra la historia. De hecho, me parece que cuando se discutía el adelantamiento de la elección a gobernador en la provincia de Buenos Aires, si bien a Vidal le podía convenir en términos electorales, en términos políticos, me parece que para Cambiemos era dañarlo, debilitarlo mucho, porque no tener a Vidal en la campaña nacional para Macri era un riesgo muy alto. Entonces, la relación ahí yo creo que en términos políticos me parece que es muy fuerte, muy directa. Tenerla ahí. Tenerla ahí. Vos fijate que María Eugenia Vidal en 2017 se puso la campaña del hombro y Cambiemos revirtió las tendencias en la elección. Hoy está jugando una carta nacional muy fuerte, María Eugenia Vidal. Entonces, no solamente tenerla ahí, sino como actor político. Me parece que es muy fuerte su rol dentro de Cambiemos. Lo mismo que me parece, pero en menor medida en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, son quienes de alguna manera también apuntalan en cantidad de votos al presidente Macri, porque la provincia, digamos, más allá de los porcentajes, lo que te da son cantidad de votos. Y me parece que en ese sentido la presencia de María Eugenia Vidal es central, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, Vidal es Macri, bueno, sí y no. O sea, Vidal tiene su perfil. De hecho, nosotros veníamos viendo que siempre viene arriba en la valoración de imagen y gestión, digamos, Vidal que sobre Macri. Está arriba de todo, ¿no? Sí, es de las principales figuras que mejor imagen tienen. Ahora, no están separadas en proyectos políticos, porque si no, Vidal hubiera, digamos, ahora más allá de las tensiones que hubo, ¿no? Si Vidal hubiese adelantado la elección en la provincia de Buenos Aires, podía, no sé, la discusión era otra, pero me parece que para el gobierno asumir esa división era asumir la debilidad del presidente Macri en la provincia de Buenos Aires, y creo que eso lo obligaba a Cambiemos a asumir que tenía una crisis política, y que esa crisis política se expresaba en que Vidal iba a adelantar la elección y lo iba a dejar más a la intemperie a Macri de cara a la elección nacional. Y como eso no sucedió, obviamente ahí hay una relación política muy fuerte. Entonces, en ese sentido, Vidal no es Macri, pero sí es muy importante para la elección nacional y la posible reelección del presidente Macri. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.